Hola a todos mis seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy traemos una noticia que sinceramente nos ha sorprendido a muchos y ha generado bastante preocupación entre los fans de una de las actrices más queridas de Turquía. Hablamos, por supuesto, de Demet Özdemir. Seguro que muchos de ustedes la conocen por sus papeles estelares en series que han conquistado corazones a nivel internacional. Pues bien, últimamente los rumores y las noticias sobre su estado de salud han estado circulando, y hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre qué es lo que le pasa a Demet Özdemir. ¿Está enferma? ¿Qué sabemos exactamente? Si quieren estar al tanto de las últimas novedades sobre nuestra querida Demet, quédense conmigo porque vamos a desgranar todo lo que se ha dicho y lo que podemos confirmar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras actualizaciones. Damos clic a ese botón rojo y activamos la campanita. ¡Vamos allá! Durante las últimas semanas, las redes sociales y varios medios de comunicación turcos han estado en un constante ir y venir de especulaciones sobre la salud de Demet Özdemir. Las alarmas saltaron para muchos cuando la actriz empezó a ser vista con menos frecuencia en eventos públicos y sus apariciones en redes sociales se volvieron más esporádicas. Al principio, como suele suceder en estos casos, se trataba de rumores vagos se dice que de alguien vio a, pero poco a poco, estas suposiciones empezaron a cobrar fuerza, especialmente cuando algunos de sus proyectos recientes empezaron a sufrir retrasos o cambios inesperados. Es natural que cuando una figura pública, alguien que admiramos y seguimos, muestra un cambio en su rutina o en su visibilidad, surjan preguntas. Y con Demet, que tiene una legión de seguidores muy leales y muy pendientes de cada uno de sus pasos, la preocupación era palpable. Hemos visto en Twitter, en Instagram, en foros de fans, miles de comentarios preguntando, ¿qué le pasa a Demet Özdemir? ¿Está enferma? ¿Qué tipo de enfermedad podría ser? La incertidumbre es, quizás, lo más difícil de gestionar, tanto para los fans como para la propia persona involucrada. Y en el caso de Demet, que ha construido una carrera basada en su energía, su carisma y su dedicación, cualquier indicio de que algo no va bien en su salud se convierte en noticia de primera plana, al menos para su público. Las especulaciones iban desde algo tan leve como un resfriado fuerte hasta asuntos más serios. Por supuesto, en la mayoría de los casos, se trata de rumores infundados, pero cuando una figura como Demet, que siempre ha sido tan activa, se ausenta, es normal que la gente se pregunte. La verdad es que la vida de una estrella de cine y televisión, especialmente en un mercado tan competitivo como el turco, es increíblemente exigente. Los rodajes son largos con jornadas extenuantes que a menudo se extienden hasta la madrugada. Las alfombras rojas, los eventos de patrocinio, los compromisos promocionales, todo suma y suma a un ritmo frenético. A esto hay que sumarle la presión constante de mantener una imagen, de estar siempre impecable, y de lidiar con la atención mediática y las redes sociales, que pueden ser un arma de doble filo. Es, en definitiva, un estilo de vida que puede pasar factura a cualquiera, por muy fuerte que sea. Y es posible que simplemente Demet haya necesitado tomarse un merecido descanso para recargar energías. Sin embargo, las últimas noticias, las más recientes, apuntan a algo un poco más concreto. Afortunadamente parece que la situación no es tan alarmante como algunos rumores más oscuros intentaban hacer creer. Según fuentes cercanas a la actriz y reportes de algunos medios especializados en el espectáculo turco, Demet Özdemir habría estado lidiando con un problema de salud relacionado con el agotamiento y el estrés acumulado. Sí, han escuchado bien. Aparentemente, tras un periodo de trabajo intenso y sin descanso, su cuerpo habría empezado a darle señales de alarma. Esto, como bien sabemos, puede manifestarse de muchas maneras: fatiga crónica, bajada de defensas, e incluso problemas más específicos que requieren atención médica. Se habla de que la actriz habría sido diagnosticada con una condición relacionada con el agotamiento físico y mental. Esto no es una enfermedad rara ni exótica, sino algo que puede afectar a cualquiera, y especialmente a personas que llevan un ritmo de vida tan acelerado. El cuerpo humano es una máquina increíble, pero también necesita periodos de recuperación. Y si no se le dan, puede llegar a colapsar, por así decirlo. Es importante entender que el estrés crónico, la falta de sueño reparador y la sobreexigencia pueden tener consecuencias reales en nuestra salud. Y si alguien como Demet, que siempre ha dado el 100% en cada uno de sus proyectos, llega a un punto de agotamiento,
Todo es una señal clara de que algo necesita cambiar. Lo que sí parece haber quedado claro es que no se trata de nada grave o que ponga en riesgo su vida. Eso es, sin duda, un gran alivio para todos. Pero sí que ha requerido una pausa en su agenda. Se ha comentado que algunos de sus proyectos se han visto temporalmente pospuestos o que se están haciendo ajustes para permitirle recuperarse adecuadamente. Y esto, amigos, es lo más responsable que se puede hacer. Priorizar la salud es fundamental, y más aún para alguien que tiene la responsabilidad de su propio bienestar y el de los equipos con los que trabaja. ¿Qué tipo de síntomas podría haber experimentado? Pues bien, el agotamiento físico y mental puede manifestarse con una amplia gama de síntomas. Desde dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, hasta una sensación constante de fatiga y falta de energía. En algunos casos, puede incluso afectar al sistema inmunológico, haciendo a la persona más susceptible a otras enfermedades. Así que si bien la noticia inicial de enfermedad pudo sonar alarmante, el diagnóstico de agotamiento explica muchas de las ausencias y la menor actividad que hemos notado. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen que proyectamos es a menudo muy diferente de la realidad. Vemos a Demet en la pantalla radiante, llena de energía, interpretando personajes que nos cautivan. Pero detrás de esas cámaras, detrás de esas sonrisas perfectas para las fotos, hay una persona real, con sus propias luchas, sus propios desafíos, y en este caso, una necesidad de cuidar su salud. Lo positivo de todo esto es que Demet Özdemir, al parecer, ha tomado cartas en el asunto. Ha decidido escuchar a su cuerpo y priorizar su bienestar. Y esto es un ejemplo muy valioso para todos nosotros. Vivimos en una sociedad que a menudo glorifica el trabajo duro y la productividad constante, pero a veces olvidamos que el descanso y la recuperación son igualmente importantes, si no más, para mantenernos sanos y felices a largo plazo. En cuanto a las últimas noticias, y quiero ser muy claro aquí, no hay confirmaciones oficiales directas de Demet Özdemir sobre su estado de salud. Lo que tenemos son reportes de fuentes cercanas y de la prensa turca. La actriz, como es natural, mantiene un cierto nivel de privacidad sobre su vida personal, y eso debemos respetarlo. Sin embargo, la tendencia de los reportes apunta hacia un proceso de recuperación por agotamiento, y no por una enfermedad grave o preocupante. Es posible que en los próximos días o semanas tengamos más información. Quizás ella misma decida compartir algo con sus seguidores cuando se sienta lista. Hasta entonces, lo mejor que podemos hacer como fans es enviarle toda nuestra energía positiva, nuestros mejores deseos de pronta recuperación y sobre todo, entender que necesita su espacio y su tiempo para sanar. La paciencia es clave en estos momentos. Imaginen la presión que debe sentir al saber que miles de personas están pendientes de su salud. Si bien el apoyo de los fans es maravilloso, también puede añadir una capa extra de estrés. Por eso la discreción y el respeto a su privacidad son fundamentales en este momento. Podemos especular y podemos informarnos, pero lo más importante es desearle lo mejor. Su carrera es joven y prometedora, y lo último que queremos es que un problema de salud, por leve que sea, empañe su futuro. El descanso adecuado ahora le permitirá volver con más fuerza y energía que nunca a sus proyectos, y a seguir regalándonos esas actuaciones que tanto amamos. Para aquellos que siguen de cerca su carrera, quizás se pregunten sobre sus proyectos actuales. Se ha rumoreado que algunos rodajes han sido ralentizados o que se están buscando alternativas para que pueda recuperarse sin presiones adicionales. Esto demuestra el compromiso de la industria con su bienestar, algo que también es digno de mención. En resumen, amigos, la situación de Demet Özdemir parece ser un caso de agotamiento físico y mental. No hay indicios de una enfermedad grave. Lo que sí hay es una clara necesidad de descanso y recuperación. Las últimas informaciones sugieren que está trabajando en su recuperación, y que esperamos verla pronto de vuelta, con energías renovadas. Así que, mis queridos espectadores, espero que esta información les haya sido útil, y les haya tranquilizado un poco. Es natural preocuparse por las personas que admiramos, pero es importante basarnos en información fiable y, sobre todo, desearles lo mejor. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranar las últimas noticias sobre Demet Özdemir y su estado de salud. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan dedicado su tiempo a este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia.
¿Han notado alguna ausencia de Demet en las redes? ¿Tienen alguna experiencia personal con el agotamiento físico o mental? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante. Y si este vídeo les ha parecido interesante o les ha servido de algo, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. No se pierdan nada. Gracias de nuevo por estar aquí, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.